Yo quería, como para dar contexto, ¿cuándo empezamos a darle nomenclatura a nuestras campañas? ¿Tú te acuerdas? O sea, tiene varios años, pero Es que ha ido mutando un poco este tema. sí, pero o sea, lo que voy es, ¿cuándo fue que vimos, como que entendimos que necesitábamos darle nomenclatura a nuestras campañas? No me acuerdo, yo creo que fue cuando nos empezamos a consolidar un poco más al tema En inmobiliario. mobiliario, en los niveles, Y ¿no? que yo también me fui, porque no sé si recuerdas que antes era todólogo dentro de la agencia. Todos. Entonces yo Todos creo lo que fue cuando éramos. me fui profesionalizando No, pues yo también antes hacía campañas. Ya no. a la mitad, a la mitad, a la mitad. Al principio sí. Al principio sí. Y ya después te lo fuiste quedando tú. Pero bueno, o sea, creo que aquí el tema es, sobre todo cuando, a ver, recibimos clientes nuevos para nosotros, pero que ya traen un recorrido. Cuando llegas a su cuenta publicitaria, ahí te das cuenta si quien estaba, sea una persona interna o sea otra agencia, ahí te das cuenta perfectamente con esto, con cómo le ponen el nombre a sus campañas, te das cuenta si estaban haciendo una estrategia profesional o no. O sea, sí quiero hacer mucho hincapié en eso. O sea, te das cuenta perfectamente. Y aunque cada agencia o cada persona, cada trafficker o como le quieras llamar, cada media buyer, tiene su propio estilo y a lo mejor puede tener ciertas cosas como personalizadas o únicas para ellos, siento que compartes un, no sé, tronco común, una columna vertebral que se entiende. O sea, porque también cuando hemos llegado a cuentas que estaban bien estructuradas, que había un trabajo profesional, aunque tiene diferencias a nuestra nomenclatura Génesis, Sí, pero ahí la lo entiendes. entiendes. Ujú. Sí. O sea, a lo mejor son diferentes idiomas, pero pues comparten, no sé, todos son idiomas románticos, ¿no? O sea, vaya, tienen una base, ¿no? Es mi analogía pésima, pero, o sea, se entiende, te puedes dar a entender, aunque no lo hables perfecto, Sí, es ¿no? como un idioma universal, ¿no? Y aunque haya diferentes palabras, abreviaturas, se entiende lo que se está poniendo a la Que campaña. aún así son pocos los que tienen una nomenclatura. Por eso te digo, o sea, sí te hace una diferencia entre si se estaba haciendo un trabajo profesional o no. ¿Cualquiera puede lanzar campañas en Facebook? Sí, cualquiera puede lanzar campañas. Hacerlo bien, profesionalmente, son pocos. Y te das cuenta luego, aquí digo, acabamos de recibir un cliente, llevamos un mes apenas con ellos, y a ver, su gasto no estaba nada mal. O sea, gastaba 2,500. A ver, no es un gasto, hemos manejado gastos mucho más grandes, pero pues para una campaña local, para una campaña inmobiliaria, no estaba mal, eran $2,500 al mes. Ujú. Y ¿cómo estaba la nomenclatura? ¿Cómo recibiste la Mira, campaña? no lo veía mal su nomenclatura porque al final pude darle un poco de contexto a lo que, o sea, le entendí, lo que estaba pautado. Pero sí había cosas que a lo mejor le hacían falta para entenderse mejor. Por ejemplo, tuve que meterme a la campaña para poderme dar cuenta si estaba dirigida a prospección o era remarketing la campaña, porque no especificaban en la O nomenclatura. sea, se te hizo fácil porque tenía 2 campañas nada más. Sí, había tres campañas. Bueno, su estrategia era súper sencilla. Entonces te fue fácil entenderlo porque te podías meter a cada una de esas 3 campañas a indagar qué era. Sí, Si hubieran sí, sí sido 10 costó. campañas así, o si hubiera más elementos, o sea, no hacían nada de remarketing, entonces eso fue fácil. Me explico, o sea, te fue fácil, pero la verdad es que su nomenclatura no estaba. Sí, 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 O sea, si hubieras tenido que haber hecho una auditoría bien y la estrategia hubiera estado o sea, ellos mismos hicieran una estrategia un poco más extensa. O sea, porque te digo, tenían su gasto, pero todos se lo metían. Sí, la verdad es que Mismo tienen una objetivo, mismo. O estructura muy simple y yo creo que por eso no me costó trabajo sea, revisarlo, eran ¿no? 3 campañas porque eran 3 productos diferentes. Cada campaña estaba dirigido a un Si producto. hubiera sido un producto diferente, solamente hubieras tenido una. O sea, si solo hubiera un producto,
solo hubiera habido una campaña, hubiera sido... Pero sí, no era por la nomenclatura que se te hizo fácil. Si hubieran tenido una estrategia más compleja como la que nosotros trabajamos, sí hubiera estado complicado. O sea, a lo que voy es, este nuevo cliente era la misma campaña copiada 3 veces con anuncios diferentes, o sea, con el logo diferente en el anuncio. Uh-huh. Pero era la misma campaña. Sí. ¿No? Entonces, a lo que voy. Pero bueno, ya nos estamos desviando. El tema es la nomenclatura. Y creo que ¿cuántas marcas te han entregado con una nomenclatura correcta? Porque tú eres el primero que entra. No sé, yo creo que de un 100%, yo creo que un 30%, 40%. ¿30? Yo pensé que menos. Pensé que le entregan. Es que ya no es un tema, ya no es algo que sea difícil. No es nada difícil. De hecho, es un tema cero sexy. O sea, este podcast a lo mejor seguro no va a ser de los más... ¿Sabes alguien que sí lleva bien su estrategia de marketing lo sabe hacer? Es que sabes cómo... Y lo puedes diferenciar el cliente, ¿no? Por ejemplo, llegamos con clientes que ya trabajaron con una agencia previa. Esa agencia previa, por regular, ya tiene a algunos de sus personales que son, en teoría, entre comillas, especialistas. Entonces, o son freelancers, o como quieras tú decirle. Y ya tienen un poquito de conocimiento, cursos, bla, bla, y pues en esos cursos sí hablan un poco de nomenclatura y cómo llevar el nombre de tus campañas. Con los que lo he visto muy frecuentes son a lo mejor clientes que ellos mismos llevaban su estrategia o llevaban su publicidad. O tenían a alguien interno. O alguien interno, ándale, también puede ser. Y pues tenían campañas por mes, tenían campañas por producto o promoción, o sea, habrían miles de campañas por cualquier cosa y los nombres no estaban, o sea, era muy confuso ver el nombre de la campaña o de plano no le ponían nombre, nada más le ponían campaña 1 o campaña 2 y de ahí dejaban el nombre por default que le ponía Facebook. Entonces sí era complicado. Es que también, bueno, sí, creo que ya recordé exactamente en qué momento vimos la necesidad de crear nomenclaturas. Porque normalmente nos llegaban clientes que iban a empezar una estrategia. Entonces, como empezaban, creábamos cuentas nuevas, cuenta publicitaria nueva. Entonces, no tenías tantas campañas, era muy fácil acordarte. Tú le empezaste, entonces tú sabías, esta era de esto, esta era del otro. O sea, como que no había necesidad a lo mejor éramos 2, 3 personas internamente, o sea, como que más o menos ya sabíamos qué era. Okay. Tampoco había menos objetivos, había menos variantes. Y en el momento en el que también empezaron a llegar clientes que ya traían recorrido, sobre todo yo creo a partir de la pandemia, ¿no? Bueno, antes, pero a partir de la pandemia yo creo que ya fue más que empezaron, ¿no? Porque yo me acuerdo, antes de la pandemia todavía yo iba a mis citas de ventas y yo tenía que convencerlos de, oye, necesitas empezar a meterte en el tema digital, sobre todo en el sector inmobiliario, que estaba muy a gusto, decía, pues yo estoy vendiendo bien, ¿por qué me voy a meter a lo digital? ¿Por qué voy a pagar? O sea, estoy a todo dar. Llegó la pandemia y todos esos que nos decían, no necesito lo digital, empiezas a ver sus anuncios. Entonces yo creo que ya de ahí, pues bueno, ya no creábamos nosotros las cuentas desde cero. Ya a lo mejor había alguien que lo empezó, lo tomas y ahí ya era necesario porque también poco a poco ibas empezando a crear campañas o algo que también se hacía antes. Antes tú, cada que lanzabas algo, creabas una nueva campaña. Uh-huh. ¿No? O sea, digo, no recuerdo en qué año se cambió eso y ya hoy a lo mejor tú consolidas ciertas campañas y lo que vas haciendo es actualizando y optimizando la campaña. Entonces, o sea, ahí fue cuando ya de repente veías tu administrador de anuncios y ya tenías 10 campañas, cuál era la que funcionaba, a cuál le tengo que meter esto, cuál traía qué anuncio. Entonces es donde ya se necesita esto. Y lo que dices, o sea, yo creo que, o sea, hoy mucha gente sigue haciendo, la campaña de mayo, la campaña de junio, la campaña de julio. Sí. Y apaga, y, o sea, la campaña iba funcionando y la apagas porque ya cambió el mes. Sí, hacen sus cortes. ¿Por qué? ¿No? Entonces, bueno, o sea, a ver, si tienes una promo que tiene fecha límite, eso lo entiendo, pero bueno. Esto es marketing para no marqueteros.